Muy buenos días, Bolivia. Nosotros hoy estamos en un enlace en vivo conjunto al ingeniero Modesto Roque Mita y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. ¿Y por qué estamos haciendo este lanzamiento en vivo? Porque estamos ingresando ya a la campaña de alta producción agrícola verano 24-25, donde hay muchas inquietudes por parte de los agricultores especialmente, y hoy vamos a definir en cuanto a resistencia de malezas y vamos a arrancar inmediatamente con una pregunta y muy bien dirigida a conocer. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y tolerancia? Pero antes quiero invitar y quiero saludar a mi amigo el ingeniero Modesto Roque Mita. Hoy nos está visitando nuevamente aquí en estudio. Ingeniero, el agricultor tiene muchas dudas, muchas curiosidades y hoy estamos prestos a responderle y también con el llevar el conocimiento al campo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Erlan. Siempre es un honor para mí responder algunas preguntas y estar aquí. Y también con el objetivo de aclarar algunos conceptos y aportar las experiencias o los conocimientos que tenemos con el fin para que la agricultura pueda tener mejores rendimientos, mejor manejo de las malezas, ¿no? Ingeniero, usted tiene una especialidad muy abierta en el tema de manejo de maleza. Los estudios que ha hecho en posgrado también han conllevado poder compartir con el agricultor este conocimiento. Y hoy también queremos conocer cuál es la diferencia cuando hablamos de resistencia y tolerancia. Bueno, el término de las malezas resistentes cada vez es la tendencia que va subiendo de las malezas resistentes a nivel global. ¿Okay? En términos generales, hoy en día existen más de 530 malezas resistentes a nivel global, de los cuales lidera Estados Unidos. ¿Okay? Hay ciertos herbicidas que están liderando en la actualidad. Pero respondiendo a la pregunta, hay tres cosas que tenemos que saber, que es la susceptible, que cuando uno aplica un herbicida, la maleza es controlada. Tolerancia es cuando la maleza tiene la capacidad de sobrevivir y reproducirse después de esa aplicación del herbicida. Entonces no existe cambio genético. Entonces, de acuerdo a las definiciones científicas que se dan, estas malezas siempre fueron tolerantes desde el inicio. Un ejemplo: el maíz siempre toleró a la tracina, o los amarantus siempre fueron tolerantes a los herbicidas ACCA, en este caso a cletoín y a halosipop. Eso es tolerante. Resistencia es cuando después de una aplicación la maleza sobrevive y puede reproducirse, y se reproduce. Entonces existe un cambio genético. Inicialmente esa maleza fue controlada por ese herbicida. El control fue 100%, arriba 90%. Hoy en día no se controla más, entonces existe una evolución a través del tiempo. Entonces eso es los conceptos de susceptible, tolerancia y resistencia. Además de ello, que es importante conocer, ¿cuáles son estos factores que generan la resistencia en la planta? Tomando en cuenta que usted acaba de mencionar que el hecho de poder hacer una aplicación y que la resistencia persista también es una preocupación para el agricultor. ¿Estos factores cuáles serían? Los factores que favorecen la resistencia son tres. La primera parte está lo que tiene que ver con la presión de selección. Eso significa cuando el agricultor utiliza el mismo herbicida a través del tiempo. Entonces, un ejemplo del caso del glifosato, se utiliza hasta 5 veces en el mismo año. Hay 2 campañas, 2 zafras, se aplica en barbecho y en posemergencia. Entonces, 5 veces con dosis promedio de 3 litros, 15 litros estamos aplicando en el mismo campo para la misma especie de la maleza. Entonces eso es presión de selección. Generalmente, cuando los herbicidas tienen mayor eficacia y control, todos los agricultores recurren al mismo herbicida. Entonces no se hacen rotación de herbicidas. Por tal razón, el mismo herbicida estamos utilizando y a través del tiempo se genera la resistencia. Varía de acuerdo a los mecanismos de acción o de acuerdo al herbicida. Por ejemplo, los ALS tardaron 2 años para generar resistencia desde que salió al mercado. En caso del glifosato tardó más años, pero una vez que apareció la resistencia, hoy en día existe 2.5 a 3 malezas generan resistencia al herbicida glifosato por año. Eso es importante. El otro factor es la variabilidad genética y también el gen resistente. Entonces, cuando yo tengo mayor cantidad de especies de malezas en el campo o con mayor cantidad de
banco de semillas. Hay malezas que producen 500.000 de semillas, algunos 200.000, dependiendo de las especies, pero mientras que tengan mayor cantidad de malezas en el campo, entonces se dice que por lo menos de 1.000.000 hay una maleza resistente. Si son 2.000.000, 2 malezas resistentes que se encuentran en el campo. Entonces, también se informa que antes de la aparición de las malezas, antes de la aparición de los herbicidas, ya habían malezas resistentes. Entonces se ve más que todo por la variabilidad genética, pero son pocos casos que ocurre esto. Pero lo más importante es la presión de selección, que nosotros podemos manejar eso en campo para retrasar la resistencia en caso de las malezas a los herbicidas. Ingeniero, ¿y usted como especialista puede identificar los tipos de resistencia que se pueden dar en la planta? ¿O se generan formas, tipos? Nosotros denominamos tipos de resistencia. Entonces hay 3. El primero es resistencia simple, cuando una maleza es resistente a un solo herbicida. Ejemplo, vamos a colocar el Amaranthus, resistente a glifosato. Eso se llama resistencia simple. Después tenemos resistencia cruzada, es cuando tenemos la misma maleza, es resistente a 2 herbicidas, pero del mismo mecanismo de acción. Un ejemplo, Digitaria insularis tiene resistencia a cletodin y a halucifop. Son diferentes familias químicas, pero pertenecen al mismo mecanismo de acción, que es acetilcoenzima carboxilasa. Entonces la cruzada es del mismo grupo de mecanismo de acción, pero son diferentes herbicidas. Cuando es múltiple, esto es más complejo, entonces la misma especie de maleza es resistente a los diferentes mecanismos de acción. En este caso sería resistente a cletodin, halucifop y a glifosato. Entonces Digitaria insularis tiene resistencia cruzada, también tiene resistencia múltiple. Es importante entender, cuando uno revisa los mecanismos de acción, existen, según Acheraj, la última clasificación de 2024, 26 mecanismos de acción. Existen 3 categorías. Una parte trabajan con la luz, otra parte en el metabolismo celular, otra parte en la división y crecimiento celular de las malezas. Entonces, de los 26 mecanismos de acción, hay malezas en Australia, en este caso el Lolium, es resistente a 14 mecanismos de acción. Entonces son 14 mecanismos de acción que hoy en día no pueden controlar más, entonces se utilizan otros métodos de control, ¿no? Entonces, uno lo que muestra esa es la resistencia múltiple, entonces tiene que ver a los mecanismos de acción y no a las familias químicas. Eso es muy importante entender. Más complejo manejar las resistencias múltiples porque quedan pocos herbicidas y pocos mecanismos de acción. Ingeniero, en cuanto a la planta, la reacción a estos mecanismos de resistencia, ¿cómo reacciona la planta en sí? Bueno, si hablamos de primero de los tipos de resistencia, ahora vamos a ver los mecanismos de resistencia. Para eso tenemos que entender, cuando realizamos la aplicación en posemergencia, un herbicida, por ejemplo, va a ser el herbicida atracina, ¿okay? Aunque spray y post temprana funciona, hacemos la aplicación, tiene que tener buen coadyuvante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que llegar al sitio de acción para poder trabajar. Específicamente atracina trabaja con luz en fotosistema 2 y tiene que llegar a la proteína D1, eso es importante, y tiene que enlazarse a la plastoquinona, ese es el sitio de acción. Entonces, cuando se aplica el herbicida, tiene que llegar a atravesar por vía foliar la membrana plasmática, eso es el portero que decide quién entra, quién no entra. Hay varios factores que definen quién ingresa, quién no ingresa. Después de eso, sigue la ruta, llega a xilema y al floema, depende del herbicida, ¿okay? Y después llega al sitio de acción. Entonces, una vez que llega al sitio de acción, controlan a las malezas y las malezas mueren. Eso es la ruta normal. Pero los mecanismos de resistencia, cuando hablamos, tiene que pasar algo para que ese herbicida que se aplicó no llegue al sitio de acción
o exista algún cambio dentro del sitio. Entonces existen dos clasificaciones. La primera parte es mecanismo fuera del sitio de acción, que significa es a través del camino, y el otro es resistencia o mecanismo dentro del sitio de acción. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Fuera del sitio, significa que el herbicida no ha podido llegar al lugar donde tenía que actuar. Entonces se llama translocación reducida. Entonces el herbicida no se translocó, no llegó al sitio. En este caso, un ejemplo, coniza resistente al glifosato por translocación reducida, o sea, no llegó al sitio de acción. Y el otro más importante también dentro de este grupo es el metabolismo. ¿Qué significa? El herbicida está viajando, es interceptado por la enzima P450, es la enzima más estudiada, aunque existen más de 600 enzimas, dentro de eso también está la glutationa. Entonces, la enzima atrapa y metaboliza al herbicida. Entonces, el herbicida no llega al sitio de acción y otras partes, los herbicidas son evacuados a la vacuola dentro de la maleza, dentro de la planta, perdón. Entonces, ahí es donde queda sin ningún efecto tóxico para la planta. Eso es fuera del sitio. En este caso, algunas recomendaciones que se deben hacer es el momento de aplicación, el tamaño de las malezas para evitar. Si es por metabolismo, hay factores que favorecen. Uno es la subdosis. Si uno aplica la subdosis del herbicida, como sabemos que el herbicida está siendo metabolizada, entonces bajamos la dosis, entonces ayudamos a que se genere la resistencia por metabolismo. Y por la otra parte, tiene que ver las interacciones. Significa eso el antagonismo, el sinergismo. Entonces, combinar herbicidas 2,4-D más salosifop, 2,4-D más cletodin, favorecen a este tipo de resistencia, al metabolismo. Entonces, lo que se recomiendan los especialistas en esta parte es evitar efectos antagonistas para evitar la resistencia por el metabolismo. Eso es primera parte cuando el herbicida no llegó al sitio de acción. Después, el herbicida viaja tranquilo, llega al sitio de acción. Entonces, seguimos un ejemplo de la atracina que trabaja en proteína D1. Entonces, ahí es donde la atracina se engancha en la plastoquinona, bloquea a los electrones. Entonces, hay superproducción de electrones y la planta primeramente muestra clorosis, después necrosis, rompimiento celular. Entonces, existe una modificación o existe una mutación. Un ejemplo, yo tengo la llave de una puerta, yo puedo abrir, entonces yo soy la atracina que vengo, abro la puerta y puedo bloquearlo. Pero después viene alguien, lo cambia la chapa, ¿okay? Existe una modificación, viene alguna atracina, ya no puede bloquearlo, ya no puede abrir, entonces de esa manera la maleza sobrevive. En este caso, el herbicida, la molécula que tenía que estar enganchado dentro del sitio de acción, ha sido modificado y la atracina o el herbicida ya no tiene ningún efecto. De esa manera las malezas sobreviven. Y la otra parte es copia de genes o sobre expresión de producción de enzimas, también denominamos nosotros. Entonces, ¿en qué consiste esto? Entonces, en caso del glifosato, el ejemplo clásico es el Amaranthus palmeri, resistente a glifosato por copia de genes. Entonces, según la información, existe que hay más de 120 copias de genes. ¿Qué significa eso? Tiene que ser una molécula del herbicida y una enzima. Entonces, cuando hay mayor concentración o mayor copia de genes de las plantas, de la maleza resistente, entonces quedan los herbicidas atrapados y de tal manera la planta sobrevive. Entonces, esos son los factores, los mecanismos más importantes que generan la resistencia a nivel fuera del sitio y dentro del sitio de acción de los herbicidas.